Buenas tardes, compañeros, profesora. Yo soy Luis Canela y les voy a hablar sobre la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán, también formalmente conocida como Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, fue promulgada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso de Chilpancingo reunido en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, a causa de la persecución de las tropas de Félix María Calleja. La Constitución fue promulgada 2 días después por el Supremo Gobierno y tuvo vigencia para las fuerzas de los insurgentes y los territorios que lograron controlar durante el transcurso de la independencia. Después de la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla, el 30 de julio de 1811, José María Morelos desde Acapulco hizo un llamado para crear en el mes de septiembre un congreso en la ciudad de Chilpancingo, en donde actualmente es Guerrero, cuyo propósito fue crear un gobierno independiente. Proclamado como el Supremo Congreso Mexicano, fue instalado el 14 de septiembre de 1813. El mismo día, Morelos anuncia en la Asamblea un documento con carácter de programa llamado Sentimientos de la Nación. En este documento se declara la independencia total de la América Mexicana y establecía un gobierno popular representativo con división de poderes, prohibía la esclavitud y la división de la población en castas. El 6 de noviembre del mismo año, el Congreso firmó el primer documento oficial de la Declaración de Independencia, conocido como el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. La Constitución de Apatzingán de 1814 se componía de 2 títulos y 242 artículos. Se basó principalmente en la Constitución de Cádiz, pero de manera un tanto modificada, pues en la Constitución española, más bien en oposición a la Constitución española, preveía la instalación de un régimen republicano. Los artículos más relevantes fueron que la religión católica y apostólica y romana es la única que se debe profesar en el Estado. La facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad. Que los ciudadanos puedan estar representados por diputados elegidos por los mismos ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución. Estos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, no deben ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación. Se reputan ciudadanos de esta América todos los nacidos en ella. La ley debe ser igual para todos. Todos los ciudadanos se reputan inocentes mientras no se declare culpado. Y también se reclaman las provincias de la América Mexicana, tales como México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, entre otros. El gobierno supremo, el poder ejecutivo se componía de 3 personas que tenían igualdad de autoridad y responsabilidades. En el gobierno se ejercía en una alternancia de cada 4 meses. Su autoridad más directa, además de la naturaleza ejecutiva y administrativa, era garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, la libertad, la propiedad y la igualdad. El supremo gobierno fue ejercido por José María Cos, José María Liceaga y José María Morelos. La Constitución realmente nunca tuvo validez ni fue aplicada. Casi un año después de su promulgación, su inspirador, José María Morelos y Pavón, fue capturado y fusilado finalmente el 22 de diciembre de 1815. Y así temporalmente las tropas realistas tomaron nuevamente el control de prácticamente todo el país. Pero al final no pudieron impedir que la América mexicana consumara su independencia, primero bajo el nombre de Imperio Mexicano, que finalmente se convertiría en los Estados Unidos mexicanos. Constitución de 1824. La creación de esta Constitución Federal se dio tiempo después de haber finalizado el primer Imperio Mexicano, encabezado por Agustín de Iturbide, con lo que México se declaró una nación independiente, por el cual, en 1823, el Congreso Constituyente, conformado principalmente por Lorenzo de Zavala, Miguel Ramos Arizpe, Valentín Gómez Farías y Carlos María de Bustamante, debatían con el propósito
de elaborar una constitución que proporcionara la legalidad a la nación. Fue cuando, el 31 de enero de 1824, se firmó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, estableciendo las bases del modelo republicano y federal. Y el 4 de octubre de 1824, tomando inspiración de la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán, se proclamó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la República Mexicana quedó formada por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal, siendo su primer presidente electo Guadalupe Victoria el 10 de octubre de 1824. Esta Constitución estaba conformada por 7 títulos y 117 artículos. Entre los más destacables se encuentran: 1. La nación mexicana es libre e independiente del gobierno español y de cualquier otro gobierno. 2. La religión oficial de la nación es la católica, apostólica y romana. 3. La nación mexicana adopta la forma de república representativa popular federal. 5. El supremo poder de la nación se dividirá en 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo aprueba las leyes y hace que se cumplan. El ejecutivo aplica las leyes y además gobierna el país. Y el judicial juzga a los que no cumplen las leyes. 5. Cada estado elegiría su gobernante y Congreso. Y 6. El periodo del presidente y del... Buenas tardes, compañeros y profesora. Yo soy Ángel Santillán y les voy a hablar sobre la Constitución de 1836. De las 3 constituciones precursoras a las que nos rigen actualmente, la más rechazada sigue siendo esta, conocida como las 7 leyes por su carácter conservador, que se opone a un cambio radical. Esto es porque pasó de ser un régimen federal en la que distintos estados se agrupaban en uno solo y las leyes rigen para todos, a ser un régimen centralista en la que el estado estuvo organizado bajo un régimen político unitario. También hay que dar un poco de contexto, ya que de 1824 a 1835 hay un periodo de crisis, rebeliones y pronunciamientos, y en general había mucho movimiento en el poder ejecutivo, ya que iban y venían presidentes, que es como podemos ver en las demás constituciones, ya que fueron promovidas estas por Santa Anna, que con licencia en el cargo de presidente de México para ese entonces, pero fueron promulgadas por el presidente interino José Justo Corro el 30 de diciembre de 1836. En 1836-35 se instaló el Congreso atribuyendo facultades constituyentes, disponiéndose a redactar un nuevo texto constitucional que cambiaría la estructura legal del país y estuviese protegido contra el cambio. Eso es lo que se buscaba, ya que después de un año ya se formaron las 7 leyes como tal, ¿no? Eh, el texto fue aprobándose en 3 etapas: diciembre de 1835, abril de 1836 y diciembre de 1836, momento en el que ya fueron promulgadas como tal. Hablaremos ahora sobre estas 7 leyes. La primera ley establecía quiénes podían ser considerados como ciudadanos y tener derechos al voto. Se debía leer y escribir y tener un ingreso mínimo de 100 pesos al año, excepto todas estas cuestiones para los trabajadores domésticos, y constaba de 15 artículos la primera. La segunda ley permitía al presidente el cierre del Congreso y la Corte Suprema, eliminando la división de poderes al privilegiar el Ejecutivo como creaba un cuarto poder llamado Supremo Poder Conservador, en el que 5 miembros tenían poder sobre los demás. Constaba esta de 23 artículos. La tercera ley establecía un Congreso bicameral que se constituía de senadores y diputados, en donde son electos por la administración que estaba a cargo en ese entonces, o en turno. Los diputados ocupaban el cargo por 4 años y los senadores lo ocupaban por 6. Constaba de 58 artículos. Ahora la cuarta ley, quinta, sexta y séptima, ¿no?
En los 34 artículos de la cuarta ley especificaban el proceso de elección presidencial, ya que se hacían partes, ¿no? Donde la Suprema, el Senado y la Junta de Ministros nominaban a 3 de sus candidatos cada uno, y la Cámara Baja, que constituía de diputados solamente, entre todos estos 4 organismos, elegían de entre los 9 candidatos al presidente y vicepresidente de acuerdo a los votos, ¿no? El poder ejecutivo recaía en un presidente que duraría en el cargo 8 años con opción a reelegirse, y también tenía un cargo irrenunciable, que es como pudimos ver como Santana, ¿no? La quinta ley especificaba el mecanismo de elección de los 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia, de la misma forma que la elección presidencial, que la cuarta ley, ¿no? El punto anterior. Esta constaba de 51 artículos. La sexta ley introducía el cambio más radical, que alteraba la división territorial, pasando México de ser una república federal a ser una república de régimen centralista. Los estados desaparecerían y pasaban a ser departamentos controlados desde el poder central y con gobernadores elegidos por el presidente de la República. Se compone de 31 artículos. La séptima ley era una prohibición a cuestionar el artículo anterior por un lapso de 6 años a partir de su promulgación. Es exactamente lo mismo, solo que pues nos prohibía modificarlo o alterarlo de alguna forma, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los acontecimientos posteriores que se dieron a partir de estas 7 leyes. La principal fue la separación de Yucatán, ya que en 1840 la península de Yucatán se declaró como país independiente de México en protesta al establecimiento de un país centralista. Este enfoque político impedía a todos los estados del país elegir sus gobernantes, como ya lo vimos. Uno de los que inició con esta revuelta fue el capitán Santiago Imán, comandante del ejército federista de Yucatán, quien primero tomó la ciudad de Valladolid, donde allí escribió una carta en donde dijo que el federalismo debía ser restablecido con el propósito de combatir la pobreza en el territorio. Esta separación de Yucatán del resto de México sí trajo muchos problemas económicos, y también una consecuencia fue el enfurecimiento de Santana, quien declaró guerra a los separatistas, envió buques de guerra a las costas de Península y prohibió que embarcaciones yucatecas atacaran a costas nacionales, lo que generó una caída económica precisamente local. Se dio la guerra de castas, también fue una consecuencia muy sonada, que era una rebelión de los mayas contra los blancos y criollos. Hubo muchísimos muertos, pero finalmente para el 17 de agosto de 1848, Miguel Barbachano, gobernante de Yucatán de ese entonces, decretó la reincorporación de la península a la Federación Mexicana, ya como nuestro territorio, ¿no? Y también podemos ver la separación definitiva de México, definitiva de Texas, luego de la captura del general Santana. Hola, mi nombre es Gabriela García España y yo les voy a presentar la Constitución de 1843. Bueno, ¿por qué se creó y por quién se creó? Al promulgarse la Constitución Federal, ya antes vista, la de 1824, se pensó que sería la panacea a la violencia y el desorden. Esto no sucedió, de hecho, al contrario, se adentró en un periodo de constantes enfrentamientos entre diversos grupos que deseaban imponer su visión hacia la nación. En esta etapa destacó el hombre que se levantó contra el imperio, Antonio López de Santa Anna. Bien mencionó Emilio Orrabaza, el constante caos generado por los militares y eclesiásticos desprestigió el régimen federal encaminando a la república al constitucionalismo centralista. La constitución centralista se terminó el 6 y se promulgó el 29 de diciembre de 1836. Con esto se pensó que se resolverían los problemas de la nación. Sin embargo, la realidad fue muy diferente, ya que naciones como motivó a Texas y otras regiones como Yucatán a declarar su independencia. Bueno, como mencionaba, voy a mencionar algunas fechas muy importantes acerca de la promulgación de esta constitución. Empezando por enero de 1839,
donde Santa Anna regresa a la presidencia de la República y de inmediato envió al Congreso un proyecto de iniciativa de reformas constitucionales. Seguido de esto, el 28 de septiembre de 1841 se proclamaron las bases de Tacubaya con el objetivo de derrocar al presidente Anastasio Bustamante y desconocer a los 4 poderes constitucionales del gobierno centralista. Bueno, el 11 de diciembre de 1842, los habitantes de Huejotzingo, Puebla, se pronunciaron desconociendo al Congreso Constituyente. 8 días después, el gobierno expidió un decreto que facultó al gobierno para nombrar a una junta de notables para que formaran las bases que organizaran a la nación. Y por último, la fecha del 6 de enero de 1843, donde quedó formalmente instalada la Junta Nacional Legislativa. Exactamente qué representaba esta nueva constitución, hay puntos principales. Una es que reiteraron la independencia de la nación y la organización en república centralista. Se conservó la división territorial establecida en 1836 y se suprimió al Supremo Poder Conservador. Este fue creado en 1836 y la finalidad fue para fungir como mediador entre los demás poderes con suficiente poder para vetar leyes. También se declaró que el país profesaba y protegía la religión católica y se condició la ciudadanía a la percepción de una renta anual. Bueno, después de esto, ¿cómo está dividida la Constitución de 1843? Según Refugio González, es un diccionario jurídico mexicano. Está dividida por 11 títulos subdivididos por rubros que contienen artículos. Vamos a ver cada una de estos, algunos de estos títulos. Según Refugio González, que es un diccionario jurídico mexicano, el título 1 está dedicado a precisar la forma de gobierno de la nación mexicana, que sería república, representativa y popular. También el territorio y la religión de la misma. El título 2 se ocupaba de los habitantes. A ese título se fijaba los derechos de los habitantes de la República, ya sea como la libertad de todos los que encontraron en el territorio mexicano, la libertad de imprenta, garantías de proceso, conservación de los fueros militar y eclesiástico. En el título 3 se fijaban los derechos y obligaciones de los mexicanos y de los ciudadanos mexicanos también. El título 4 estaba consagrado al poder legislativo. Este está dividido en 2 cámaras, diputados, y estos son elegidos por las asambleas departamentales, el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia. En un complejo proceso que describe este mismo título. Seguido del título 5, este se dedicaba a señalar los requisitos, funciones y prohibiciones del encargado del Poder Ejecutivo. Vamos con el título 6. Este se destinaba a fijar la composición del Poder Judicial, depositado en una Suprema Corte de Justicia y los tribunales superiores y jueces inferiores que fijaran las leyes. En el título 7, este más que nada representa el gobierno de los departamentos. Mencionar lo de las bases orgánicas, que es como lo más representativo de esta Constitución de 1843. Se presentan las bases. En el título 8, como anteriormente mencioné, se encuentra lo relativo al poder electoral. Entonces, las bases orgánicas establecen que todas las poblaciones de la República se dividirán en secciones de 500 habitantes para la celebración de las juntas primarias. Los ciudadanos votarán por medio de boletas, un elector por cada 500 habitantes. Las bases en sí se distinguen de la anterior Constitución, que se basa en 7 leyes constitucionales en la elección del Ejecutivo, gobernadores y senadores. Ahora las 2/3 partes de los senadores serán elegidos por las asambleas departamentales y la otra parte por la Cámara de Diputados, el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia. También desaparece el Supremo Poder Conservador y en su lugar se crea un Consejo de Gobierno designado por el Ejecutivo. Ya por último, las bases orgánicas de la República Mexicana
Tendrá vigencia poco más de 3 años, aunque durante el gobierno del general Herrera, que fue de 1844 al 45, fueron sustituidos por los artículos 31 a 46, reformado al 167 y adicional al 169. Bueno, eso sería todo por mi parte y esas son mis referencias. Gracias. Mi nombre es Kit Martínez y les voy a hablar sobre la Constitución de 1857. Bueno, la Constitución mexicana de 1857 ha sido uno de los documentos más importantes en la historia de nuestra nación, ya que en esta se confirmaron las bases para una sociedad más justa e igualitaria, además de que su legado ha influido en nuestra cultura política y social hasta la actualidad. Fue juramentada el 5 de mayo de 1857, pero no entró en vigor sino hasta el 16 de septiembre del mismo año, promulgada durante la presidencia de Ignacio Comonfort, y en su redacción predominó el espíritu liberal. Esta constitución fue como consecuencia de la revolución de Ayutla, en la cual se derrocó al general Santana, y este hecho provocó que comenzara el periodo liberal de la generación de reforma. Es importante que entendamos el contexto histórico y la situación social por la que pasaba México. Durante la elaboración de la Constitución, México estaba pasando por una inestabilidad política muy grande, en la cual estaba experimentando un cambio de gobierno y un intento de modernización. Esto porque en 1848 México había perdido Texas, por lo que había levantamientos armados por toda la nación, un caos, hasta que en 1852 salió el Plan de Guadalajara, en el que uno de los puntos era de que Santana regresara con un cargo político, en México. Pero Lucas Alamán fue más radical en esto y quería que Santana volviera a gobernar México, esto con el fin de seguir con el régimen conservador que regía México. Esto pues no le pareció al pueblo mexicano, por lo que no duró mucho para que se volvieran a levantar contra el autoritarismo que Santana y el régimen conservador tenían. Entonces, poco tiempo después, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez lanzaron el Plan de Ayutla. Con esto, el Plan de Ayutla consistía en que ellos propusieron un congreso extraordinario, el cual ponía un presidente interino y desconocía el mandato de Santana. En 1855 la revolución de Ayutla triunfó y Santana se fue. De los artículos más importantes que traía esta constitución fue el artículo 2, que estipulaba básicamente que cualquier persona que naciera en territorio mexicano era libre, y los que llegaran en condición de esclavos automáticamente recuperarían su libertad. El artículo 4, que nos decía que cualquier persona podría ejercer cualquier profesión con la única condición de que fuera honesta. El artículo 7 nos habla sobre la libertad de prensa y que ninguna persona ni autoridad podría censurarnos. El artículo 22 habla sobre la mutilación y los castigos excesivos, quedaban totalmente cancelados en ese gobierno. Como ya había mencionado antes, en esta constitución predominó el espíritu liberal, el cual consagró libertades civiles igualitarias para todo el pueblo de México. También esta arremetió contra el sistema feudal y la nobleza que había todavía en nuestra nación desde tiempos coloniales. La promulgación de esta fue muy polémica, debido a que en su contenido habían ideas que iban en contra de la Iglesia Católica y del sector conservador que había en nuestro país. Por estas razones, el Partido Conservador se opuso mucho a la aprobación de la Constitución, por lo que provocó polarización social y posteriormente enfrentamientos políticos que desencadenaron la guerra de reforma, o también llamada la Guerra de los 3 años, que culminó en la derrota de los conservadores y la instauración del gobierno liberal de Benito Juárez. También fue muy importante esta constitución debido a que las ideas detrás de la creación de esta reforma impulsaron movimientos sociales y políticos en México.
acabó con la nobleza y el feudalismo y pues en general fue muy importante para la historia liberal de México. Además que durante esta constitución fue cuando realmente el gobierno hizo algo con los abusos que la iglesia hacía sobre la gente más pobre. Mi nombre es Alexia Galilea Galindo Montiel y les platicaré acerca de la Constitución de 1917. ¿Qué es la Constitución actualmente? Es el eje rector de todas las instituciones, así también como de las políticas públicas y las reglas de convivencia pacífica entre los miembros de la sociedad mexicana. Sus antecedentes. Data de 1876 a 1911 con el Porfiriato, continuando así de 1909 a 1910 con la época maderista. Continuamos así con la soberana convección revolucionaria de 1911 a 1915 y finaliza con el triunfo del ejército constitucionalista. Fue promulgada en Querétaro, en el Teatro de la Ciudad, un lunes 5 de febrero de 1917, firmada por Venustiano Carranza. Ha tenido más de 200 reformas y es la norma actual que nos rige. Puede ser consultada en 23 lenguas indígenas. El documento original se encuentra en el Archivo General de la Nación, en el Palacio de Lecumberri. Su estructura se divide en dos, dogmática y orgánica, y cuenta con 136 artículos, de los cuales son 9 títulos y 19 artículos transitorios. 22 de estos 136 no han tenido reformas desde 1927. Su nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también nosotros lo podemos conocer como la Carta Magna. Es de suma importancia porque fue innovadora, fue una innovación legislativa en el siglo XX. Reconoció libertades de culto, expresión y asociación, así como la educación laica y las 8 horas de jornada laboral. Dividió el poder legislativo en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Decretó la no reelección y creó el municipio libre. También fijó el ordenamiento agrario en el artículo 27. No solamente estas fueron garantías individuales, también fueron garantías sociales. Bueno, ahora vamos a hablarles acerca de las modificaciones de la Constitución de 1917, la cual es nuestra Constitución vigente actualmente. Esta ha tenido reformas durante la gestión de los 20 presidentes, los cuales han jurado defenderla. Pero fue después de 1982 cuando se realizó la mayor cantidad de cambios a la Carta Magna. Para esto hablaremos de las modificaciones un poco más adelante. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 plasmó las principales demandas sociales, económicas y políticas de la Revolución y estableció un nuevo orden que asumió como su principal función cumplir con el programa de la Revolución y ser el eje articulador del desarrollo de la nación mexicana en el siglo XX. La Carta Magna Mexicana es considerada como la aportación mexicana al constitucionalismo universal. Pero para todo esto, ¿para qué sirve? Nuestra Constitución se define como nuestro sistema de gobierno, donde se tienen las expectativas sobre el desarrollo social que debe tener el país, la manera en la que se busca dar protección a los derechos fundamentales, la forma en la que se deben de llevar a cabo las relaciones entre gobernantes y gobernados, y las necesidades en materia de justicia, entre otros temas. La Constitución vigente ha tenido casi 700 reformas que han modificado el texto original. Esto se puede decir que es algo natural si se reflexiona sobre las necesidades que se plantearon en el México de 1917 y las que se necesitan en el México actual. De los 136 artículos contenidos en el texto original, solo 22 se mantienen intactos. En total, se han realizado 252 decretos de reformas a la Constitución para un total de 764 cambios. Pero fue con la entrada de Miguel de la Madrid, que fue su sexenio de 1982 a 1988, que se desató un proceso reformativo en la Constitución que coincide con el cambio en la política económica al transitar de lleno al neoliberalismo, teniendo como primordial característica el impulso de la economía de libre mercado.
Para esto tendremos que el mayor número de cambios que se han realizado a nuestra Constitución fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el cual fue del 2012 al 2018 con 155 artículos reformados. Miguel de la Madrid Hurtado, hubo un cambio de 66 artículos reformados. Con el presidente Carlos Salinas de Gortari fueron 55 artículos reformados. En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León fueron 78 artículos reformados. Con Vicente Fox Quesada fueron 31 artículos reformados. Con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa fueron 110 artículos reformados. Y actualmente, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han reformado 56 artículos. Ahora hablaremos acerca de las reformas actuales, las cuales estas reformas fueron o son decretadas más bien actualmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual, al encabezar la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, él celebró que el gobierno de la Cuarta Transformación promoverá 3 reformas constitucionales para el país: la reforma energética, electoral y de seguridad. Les hablaré un poco de lo que conlleva cada una. La primera, la reforma energética, se dará en materia energética y buscará fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, o sea, el CFE, que tras las reformas aplicadas en sexenios anteriores quedó muy debilitada. Aseguró también el presidente que durante el periodo neoliberal se apostó a la destrucción del CFE a fin de dejarle el mercado de la industria eléctrica a particulares, lo que afectó a la población, toda vez que los precios de la luz aumentaron y a la par de los subsidios a las empresas también, provocando que los hogares y pequeños negocios pagaran más por su consumo eléctrico. La segunda reforma constitucional será en materia electoral. Esto para garantizar que exista verdadera independencia e imparcialidad en quienes llevan a cabo la organización de elecciones en el país. Pero ¿qué es lo que se propone? Se propone suprimir al INE y los órganos públicos locales electorales, cuyas funciones serían absorbidas por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que es el INEC. El INEC se encargará de organizar los comicios federales, estatales y municipales, por lo que se propone eliminar la estructura del INE en los 300 distritos electorales actuales repartidos en las 32 entidades del país. También se propone que los integrantes del INEC sean 7 y no 11 como en la actualidad en el Consejo General del INE. En el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral se mantendría en 7 integrantes como en la actualidad. También la elección de consejeros y magistrados se realizaría a través del voto popular. Y bueno, ahora también hablaremos acerca de la tercera reforma, la cual busca que la recién creada Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto a fin de evitar que la nueva corporación policíaca repita los errores de la extinta Policía Federal y se corrompa. También el presidente López Obrador expuso que en este gobierno se estipuló como delito grave a la corrupción y también se canceló la reforma educativa de la pasada administración que criminalizó a trabajadores de la educación. Por último, queremos presentarles aquí nuestra bibliografía y también queremos agradecerles por tomarse el tiempo de ver nuestro video y por su atención. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.